La verdad es un gusto estar haciendo una actividad que teníamos pendiente, que era hacer algo un poco más descontracturado, para conversar más informalmente, con un perfil mayormente juvenil, como el por suerte tenemos hoy en la sala, pero no solo. Y para charlar un tema que creo que es probablemente, hace 2 días no tenemos más emergencia sanitaria en Uruguay, pero ya hace muchas semanas que creo que es el principal tema de discusión de las personas, de la gente, que es el nivel de precios, el aumento de precios, el poder adquisitivo de las personas. Y bueno, armamos un panel bien diverso, así que bueno, agradecerle a las personas que nos acompañan hoy, que ahora Tatiana va a estar presentando, y a todos ustedes. Así que bueno, sin más, agradecerles el nombre del Centro de Estudios para el Desarrollo a todos, y le paso la palabra a Tatiana, que va a moderar la actividad. Bueno, gracias Agustín. Bueno, buenas tardes para todos, gracias por venir. Como bien mencionaba, hoy vamos a hablar de Uruguay. ¿Por qué es un país caro? ¿Cuáles son los motivos? ¿La inflación es un problema de precios? ¿Qué es lo que está sucediendo y qué se puede hacer, ¿no?, para de alguna forma bajar el nivel de precios en nuestro país? Para eso, bueno, vamos a contar con la palabra de Agustín Iturralde y de Ignacio Umpierres, que son economistas del Centro de Estudios para el Desarrollo. También vamos a estar en el panel con Christopher Jones, que es CEO de Tata. También tenemos la presencia de José Licandro, que es profesor de Política Económica de la Universidad Católica del Uruguay, y Antonella Gordillo, que es gerente de ventas de La Chacra. Así que, como ven, tenemos toda la cadena y un análisis también profundo de lo que es inflación y precios. Bueno, vamos a comenzar entonces con Ignacio Umpierres a desasnar un poco qué está pasando en Uruguay con la inflación y los precios. Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto estar empezando esta ronda de After Office del CED de este año, así que muchas gracias por venir. Un poco el tema que tenemos hoy es un tema bien candente de inflación y precios, que bueno, es un tema que ha estado en el debate público por lo menos hace un mes y seguramente siga estándolo por muchos meses más, y hay muchas aristas de este tema. Decidimos a la presentación ponerle inflación y precios entre la coyuntura y lo estructural, y acá los del CED me embroman porque siempre estas dos palabras están en todas las diapositivas que hago. Y que bueno, obviamente este fenómeno de aumentos de precios, de inflación, de nivel de precios, tiene algo coyuntural, y como siempre, y todo fenómeno económico también tiene algo estructural, y un poco esas dos aristas es lo que vamos a tratar de ver hoy. Para empezar, tenemos como tres distintas miradas sobre el tema, ¿no? Uno es la inflación como problema macroeconómico, eso es un tópico, y allí tenemos la inflación como gran problema monetario, y creo que es un poco lo que va a hablar el tono al final de nuestra presentación. Un segundo problema que tiene que ver con los niveles de precios, es algo estructural, que Uruguay tiene un nivel de precios elevado en la comparación regional e internacional. Es responder a esa pregunta si Uruguay es un país caro o no, que no quiere decir que tenga una inflación alta o baja. Hay países con inflaciones bajas y que son caros y viceversa. Y un tercer elemento que tiene que ver con los cambios de precios relativos, que es básicamente lo que está pasando hoy en día, y es lo que por lo menos yo voy a intentar comentar un poco ahora. Y Antonella, desde la perspectiva de la granja y del sector de frutas y verduras, es lo que va a intentar también comentarnos un poco y poner en perspectiva un sector que quizás para nosotros es bastante ajeno. Y bueno, en definitiva, lo primero que tenemos que pensar es que la pandemia y este shock de invasión de Rusia a Ucrania lo que ha generado es que ha visibilizado problemas estructurales que tiene Uruguay, y también ha agudizado algunos problemas coyunturales, y en eso vamos a hablar un poquito ahora. Como primer elemento, lo que está pasando en el mundo, y uno podría decirse, bueno, ¿cuáles son? Tenemos un aumento de precios relativos, es decir, hay algunos bienes que están aumentando muchísimo más que otros, y eso lo podemos ver en toda la canasta, pero
ahí puse algunos ejemplos que son bien llamativos y que son bien cotidianos de cuando uno va al supermercado o cuando uno va a pararse frente a un surtidor de nafta y ve cómo aumentaron un conjunto de bienes, como desde el aceite, la nafta, los lácteos, son todos bienes que han aumentado por encima de otros precios, y allí lo que tenemos es un cambio de precios relativos, ¿no? Y básicamente este cambio de precios relativos, este aumento de precios relativos, está concentrado en dos rubros, que son alimentos y que es energía, ¿no? Entonces eso es como un primer pantallazo de, bueno, ¿cuáles son estos precios relativos que están aumentando más? Alimentos y energía. ¿Por qué está pasando esto? Esa es la otra pregunta que nos deberíamos hacer. Uruguay es una economía pequeña y abierta, y siempre todos los shocks internacionales del contexto externo nos pegan y nos golpean, nos benefician y nos perjudican en las direcciones que ello pueden acontecer. Lo que está pasando básicamente con los productos de alimentos y energía se está reflejando a partir de esto que vemos acá en el gráfico, ¿no? Precios internacionales en niveles históricamente elevados, o por lo menos que no se registraban desde el superciclo de commodities del 2004 al 2014, y es un aumento de precios internacionales generalizado, o sea, lo estamos viendo en la carne, lo estamos viendo en el caso del petróleo, lo estamos viendo en el caso de los lácteos, lo estamos viendo en el caso de los granos. Es decir, que esto es un fenómeno que se está dando en todos los mercados, y básicamente porque estamos en una fase donde tenemos una oferta que está muy restringida en todos los mercados, y tenemos una demanda que está dinámica, y esa combinación de oferta restringida con demanda dinámica lo que está generando es que los precios de los commodities que nosotros exportamos estén en niveles históricamente elevados, y eso sea lo que en definitiva termine generando mayores precios internos. Uruguay es un tomador de precios internacionales, o sea, nosotros no fijamos nuestros precios en pesos y los convertimos a dólares para vender al mundo, sino que directamente tomamos la referencia internacional, y por tanto eso es bien relevante a la hora de entender qué es lo que está pasando con este conjunto de precios que están subiendo bastante importante. La tercera pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿desde cuándo estaba pasando esto? Y no es algo que esté pasando con esto de la guerra, es decir, este fenómeno de aumento de precios internacionales se viene dando desde la segunda mitad del 2020, ya cuando el shock más abrupto de la pandemia había pasado y cuando los mercados empezaron a reactivarse, la demanda empezó a reactivarse. Esto se da desde el año 2020. Claramente que este efecto de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, obviamente ha generado una agudización del problema, sobre todo a nivel de los granos y algunos otros productos alimenticios, pero igualmente es un fenómeno que se viene dando hace 2 años como parte de un cambio de ciclo a nivel económico mundial. La cuarta pregunta que nos debemos que hacer es, bueno, ¿dónde está pasando esto? Y esto está pasando en todo el mundo. Ahí yo hice unos recortes de algunas noticias del mundo, de cómo algunos precios relativos, básicamente de alimentos y energía, están aumentando fuertemente en todas partes del mundo. En Estados Unidos, en Europa, en Brasil, en toda Latinoamérica y en todos los otros países exportadores de materias primas. Lo están viendo. Es un fenómeno generalizado, por tanto no es un fenómeno específico de Uruguay. Y la última pregunta es, bueno, ¿cómo impacta esto? ¿Cómo impacta esta situación de precios internacionales altos? El primer impacto es favorable. No podemos perder de vista que Uruguay, como neto exportador de materias primas, se beneficia de tener precios internacionales elevados, vía mayor demanda del sector externo, y eso es positivo para la actividad y para el empleo. O sea que, en primer lugar, no tenemos que perder la perspectiva de que este tipo de shocks son positivos para la economía uruguaya como exportadora de materia prima. El segundo impacto es a nivel financiero, y este aumento generalizado de precio de las materias primas es la contracara de un dólar débil. Y eso lo hemos estado viendo
ya desde comienzos del año es la relativa debilidad del dólar en todas las monedas emergentes y en particular el peso uruguayo. ¿Qué trae eso? Bueno, la contracara de tener un dólar débil es que en definitiva tenemos mayores posibilidades de consumo en dólares y también algunos aumentos de costos internos medidos en dólares que repercuten, y no es el tema de hoy, en diferente manera en los sectores agroexportadores. Y la tercera derivada de este contexto internacional es justamente el aumento de precios internos, que es lo que nos compete hoy, y básicamente a través de un impacto al alza en la medición del IPC. El IPC es el índice que mide la variación de un conjunto de bienes y servicios de la canasta, son como 370 y pico, corregime todo si estoy mal, 374, representativo de un hogar en Uruguay. Claramente que cada hogar tiene un consumo de bienes y servicios diferente y por tanto podría construirse su propio IPC, pero este es el representativo del Uruguay. Y lo que estamos teniendo es eso, algunos precios están aumentando más que otros, esto está generando un aumento en el IPC y por tanto, por cómo se mide la inflación, que es la variación del IPC, está generando presiones inflacionarias de muy corto plazo. Hay un tercer elemento que puse, es que este aumento de precios claramente tiene efectos distributivos diferentes, porque, como les decía antes, los alimentos y la energía son insumos o son bienes mucho más demandados en las clases más bajas que en las clases más altas y por tanto que aumenten esos precios es más perjudicial para los sectores más desfavorecidos. Después de presentar un poco el contexto, bueno, deberíamos preguntarnos cuál es el espacio de actuación de la política económica que puede hacer un gobierno a la hora de frenar este proceso de suba de precios que lo estamos viviendo todos. Y allí voy a presentar como los tres grandes, soluciones, entre comillas, que ha presentado o que se ha hablado públicamente en estos días o que ha presentado el Ministerio de Economía. Uno son los subsidios, y acá me estoy refiriendo al caso del combustible. Cuando todos nos enojamos que aumenta el combustible, pero el combustible aumenta menos de lo que debería aumentar, y allí lo que está sucediendo es que hay un subsidio que claramente tiene efectos fiscales porque se resigna recaudación y claramente tiene efectos distributivos porque quienes más consumen combustible no son las clases más bajas, sino las clases más altas. Un segundo tipo de solución que se ha hablado en estos días son las reducciones impositivas, por ejemplo, al IVA en los productos panificados y en la carne, que también tiene efectos fiscales porque implica renuncias fiscales y tiene efectos distributivos igual que en el caso del combustible. Un tercer elemento que no ha salido a la luz o que por lo menos no se ha concretado, pero sí hace 2 años se hizo, son los acuerdos de precios entre empresas. Y bueno, allí también lo que uno tiende a pensar es que son realmente poco efectivos o de muy corto plazo y transitorios esos acuerdos. En definitiva, cualquier medida que uno pueda tomar en este contexto va a tener un efecto acotado y transitorio sobre el IPC, sobre el nivel de precios, pero no es ninguna solución de fondo para el problema inflacionario. Eso es bien importante. Y de hecho, por ejemplo, el caso de las reducciones de IVA, en un mes se podrá, dar esa baja de IVA y esa baja de precios siempre y cuando las condiciones de oferta y demanda no cambien y por tanto permitan que el precio recoja efectivamente toda la baja de IVA, pero cuando esa medida se levanta, automáticamente el precio va a subir y va a volver a su mismo nivel. Por tanto, lo que estamos teniendo es un efecto bastante acotado más para ganar tiempo a esa presión de precios. También otras medidas que se han hablado en los últimos días, o por lo menos al pasar, tiene que ver con la mayor apertura y la liberalización de algunas importaciones, lo cual generaría una mayor oferta, sobre todo en algunos bienes que han aumentado mucho este
estos últimos meses, como por ejemplo el caso de los huevos o el caso del aceite, eso de abrir más las importaciones para este tipo de bienes. Por último, y cierro con esta parte yo, ¿qué es lo que observa, digamos, el común ciudadano, más allá de esta discusión de IPC, de precio de los commodities, etcétera, etcétera? Su precio relativo respecto del salario, respecto a la inflación o respecto a la canasta de bienes que consume, su salario real, digamos. Y allí, básicamente, lo que queremos dejar en claro es que eso es un tema de políticas macro, es un tema de la consistencia de políticas macro, es un tema mucho más complejo que esto que está pasando de precios relativos. Y después, lo otro que ve es un tema de costo de vida, es decir, bueno, me están aumentando todos los bienes y rápidamente sale esa idea de qué caro que es Uruguay, que uno podría preguntarse, bueno, ¿Uruguay es caro respecto a qué? Respecto a su pasado, respecto a otros países, ¿es caro para vivir, es caro para producir? Bueno, respecto a qué es caro, ¿se es caro contra algo? Pero eso es otra discusión, y es una discusión más micro, más de competencia, más de mercados, que nada tiene que ver, digamos, con el fenómeno inflacionario y con esto que está pasando. Y si bien son complementarios y hay algo más coyuntural y hay algo más estructural, tienen abordajes distintos. Y eso es un poco la visión y la idea que queremos presentar hoy, de que los problemas de precios relativos que están generando presiones inflacionarias de corto plazo versus el problema estructural de inflación que Uruguay tiene hace mucho tiempo versus el problema de costo de vida estructural que Uruguay tiene hace mucho tiempo, son temas aristas diferentes y por tanto de abordajes diferentes, y en ese sentido, bueno, hay abordajes más de lo macro y hay abordajes más de lo micro, y si bien son complementarios, son abordajes diferentes. Entonces, no es lo mismo hablar de inflación, no es lo mismo hablar de nivel de precios y no es lo mismo hablar de precios relativos, y por eso, bueno, acá Abu va a hablar un poco más de nivel de precios y de temas de competencia y demás. Como decía Nacho, ¿no? A ver, Uruguay tiene como los dos pecados. Uruguay tiene una inflación alta y es un país caro. Son cosas que no tienen por qué venir de la mano. En el caso de Uruguay tenemos como los dos pecados a la vez. Como decía, uno piensa en Suiza, piensa en los países nórdicos de Europa, son países muy caros, son países con costos de vida muy caros, pero con inflaciones muy bajas. Este efecto, este tema exógeno que nos está pegando del mundo, nos está cayendo sobre los dos problemas a la vez. Sobre un IPC que está yendo muy por arriba de lo que esperábamos casi todos y está siendo más evidente, más violento, golpeando más fuerte el costo de vida de la gente, el poder adquisitivo de las personas, vía encarecer un poco más el costo de vida de las personas. Esto es difícil medir cuán caro es Uruguay. De las pocas cosas objetivas que uno puede poner es esto. Uruguay tiene nominalmente el PBI más alto de la región. Cuando uno mira los dólares, ¿cuánto es el PBI del Uruguay? Lo divide por la población, PBI per cápita. Nominal, Uruguay tiene el PBI más alto de la región. Ahora, cuando uno lo pasa por la paridad de poderes de compra, por un filtro que es, bueno, ¿cuánto sale vivir en cada lado? ¿Cuáles son los precios en cada lugar? Uruguay lo pasa. Chile pasa de ser de un 14% menos que Uruguay a un 10% más que Uruguay. Panamá pasa de un 20% menos a un 17% más. Miren Brasil y Argentina, que siguen estando bajo, pero cómo se arriman a Uruguay. Esto es el principal indicador que uno puede mirar de Uruguay es caro. Eso es como la primera pregunta, es si somos caros o no somos caros. Bueno, nuestra respuesta no es definitiva, hay que discutirlo en qué, cómo, transables, no transables, pero si hay que contestar en corto, la respuesta es sí. Nosotros creemos que estamos en lo que se llama una trampa del ingreso medio. La trampa del ingreso medio, algunos ya me escuchó hablar de esto y perdón la repetición, pero realmente creo que es una idea importante. Uruguay es un país que tiene salarios que son altos para la productividad del trabajo. La productividad del trabajo es mala y hay una reforma laboral pendiente. Tenemos que tener mucha más productividad del trabajo. No hay forma de que los salarios sigan subiendo si no mejoramos la productividad del trabajo, la capacitación de las personas, la infraestructura, la logística, todo lo que está alrededor de la productividad del trabajo. Eso lo dejamos para otro día, pero que son bajos para el costo de vida que hay en Uruguay. Por esto que estamos hablando, y eso es lo que vinimos a hablar hoy. Creemos realmente que los salarios en Uruguay, cuando uno los filtra contra el costo de vida, razonablemente son bajos, o por lo menos hay mucha gente, no todos, pero mucha gente que gana por debajo de 25.000 pesos, que claramente con el costo de vida en Uruguay le resultan bajos. Actuar sobre el nivel de precios
Y no estoy hablando de la inflación ya. Ahora me estoy yendo para, Nacho habló más del tema inflación, aumento de precios, aumento generalizado y sostenido, el problema inflacionario que tenemos. No, acá estamos hablando del nivel de precios estructural del Uruguay. Actuar sobre eso con mayor competencia, con distintas formas, sería un alivio y permitiría distender un poquito esta tensión que tenemos sobre los salarios. ¿Cuáles son los mercados? ¿Dónde se podría actuar? ¿Cuáles son esos mercados poco competitivos? Bueno, la verdad es que uno empieza a mirar los distintos mercados en Uruguay, uno levanta una piedra y se pone a mirar el mercado del transporte y es un mercado hiperregulado, poco competitivo, con un precio del gasoil tarifado. Ahora, el aumento de la nafta no le tocó al transporte colectivo de Montevideo, por ejemplo, nada de eso le llega. Uno mira el combustible, el mercado de combustible, que siempre estamos con ANCAP y creo que hay muchísimas cosas para mejorar de ANCAP. De la puerta para afuera de ANCAP, cuando ANCAP pone el combustible la puerta para afuera, también está todo regulado, todo tarifado, pocos actores, con muy pocos incentivos a que puedan venir nuevos actores a competir, a ofrecer otro servicio, a ofrecer un menor precio. Las frutas y las verduras tienen una lógica particular en este país por un tema de defensa del productor, pero hay un sistema que limita la posibilidad de que otros actores vengan, en particular de importación, y eso se define de una forma muy particular. Bienes de primera necesidad, que hoy se habla mucho del tema de la pasta de diente. No es solo la pasta de diente, pero creo que el efecto de la pasta de diente es muy simbólico. Un producto que es enteramente producido afuera, toda la pasta de diente que consumimos se produce, tanto la que compramos cuando compra de contrabando en una feria o la que compramos en la góndola de Tata, se produce en la misma fábrica en Brasil. Pero una llega a un precio enormemente más alto que la otra. Ahí hay un problema de competencia y hay un problema de pocos actores que tienen controlado un mercado. Y en todos estos mercados yo creo que el tema en común que tenemos es poca competencia y barreras de distintos tipos. A veces son directamente barreras legales, a veces son barreras a la importación, a veces son barreras arancelarias, a veces son burocracia que no permite la llegada de nuevos actores, pero en una cantidad de mercados, uno mira un mercado, dos mercados, una cantidad de mercados encontramos precios altos, pocos actores y pocos incentivos a que puedan venir nuevos actores a competir. Bajo pocos niveles de competencia. Nosotros creemos que la solución para bajar costo de vida, no inflación de vuelta, sino costos, precios, nivel de precios, en muchos casos puede venir por permitir. Este tema de las microimportaciones, que tanto se está hablando, que hay alguna propuesta de algún senador, que ahora el presidente de la calle Pou empezó a hablar, creo que en ese sentido deben ir muchas de estas cosas. Permitir que otros importadores puedan venir, facilitar que puedan venir a competir y a traer. No es por el lado de la fijación de precios, no es por la parte, creo que es claro que por ahí han fracasado todas las políticas, no es por el lado de demonizar a los actores. Cada actor actúa en su beneficio y maximiza su utilidad y es razonable. En todos lados funciona así y no hay que esperar que sea distinto. Hay que ver cómo cambiamos esos incentivos para que el consumidor pueda llegar con un menor precio. Voy cerrando por acá y le quiero dar paso a los panelistas, que creo que tenemos una gran riqueza de alguien que viene de una mirada más macroeconómica, alguien que viene a dar una mirada del tema muy particular y muy sensible hoy en día de frutas y verduras, y alguien que viene bueno, del retail y de las grandes superficies. Así que bueno, le devuelvo a Tatiana. Bien, antes de presentar a José como speaker, avisarles y recordarles en realidad que pueden ingerir bebidas gaseosas, creo que hay cerveza, así que eso está para servirse cuando gusten, ¿tá? Eso recordarlo. Bien, yo le voy a pasar la palabra a José Licandro, que es intendente de regulación financiera en el Banco Central del Uruguay, es profesor en la UCUDAL y es un economista referente en muchos aspectos y por eso fue convocado por el CED, así que José, le cedo la palabra. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Yo hace más de 30 años que doy clase y en general los estudiantes me dicen que hablo muy rápido, pero cuando lo escuchaba, perdón, tan rápido no hablo. Bueno, yo en realidad les voy a hablar más que nada de la inflación y voy a bajarme un poco de la coyuntura, porque a mí me interesa pasar algunos mensajes conceptuales que tenemos los economistas que pasar, porque muchas veces la discusión acerca del tema de la inflación es de muy baja calidad técnica. Y cuando hablamos de inflación, hablamos del precio de la lechuga, del precio. Teníamos un subsecretario hace unos años que estaba preocupado de economía, preocupado por el precio de los morrones, ¿no? Como si eso fuera un problema de la inflación. Y la verdad que no tiene nada que ver. Entonces yo voy a tratar de convencerlos de eso. Hacer un poquito de docencia por ahí
Y después hablaba también algo del nivel de precios, porque no es lo mismo, y algo del IPC, que se usa mucho para medir la inflación, pero que no es la inflación. ¿Cuál es la definición usual de inflación? Fue lo primero que nos dijo Nacho cuando empezó. La inflación, ustedes agarran un libro de texto y le dice, es el aumento generalizado y sostenido de los precios. ¿Sostenido a qué? A lo largo del tiempo. O sea, es un tema dinámico, es un tema persistente y es un tema generalizado. Ahora, si yo les pregunto, cuando uno lo ve así, dice, bueno, la inflación es un problema de los precios. Si usted mismo me está diciendo que la inflación es un aumento generalizado y sostenido de los precios, la inflación es un problema de los precios. Y detrás de eso hay una media verdad. ¿Es un problema de los precios? ¿Qué es un precio? Un precio, algo que todo el mundo conocemos porque vivimos en un mundo capitalista donde el intercambio es la base de toda la actividad económica. Nadie hace de Robinson Crusoe, ¿verdad? Que se autoabastecía porque el pobre vivía solo, estaba en una isla perdido. Acá lo que hacemos, nosotros nos especializamos en una actividad, yo soy economista, y lo que yo consumo de economista es muy poquito. Tengo que comer, me tengo que vestir, educar a mis hijos, tener mi vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo es en base al intercambio. ¿Intercambio de qué? De bienes y servicios. Y el intercambio se hace con dinero, porque si no viviríamos en la época del trueque. Tenemos esto tan integrado en los precios que no nos detenemos a pensar que es un precio. Y un precio es la cantidad de dinero que damos a cambio de una determinada cantidad de bien o servicio. O sea, es una cantidad de dinero, pero es un precio que estoy comparándola con un bien o servicio. Por ejemplo, por decir algo, Tata las venden, así que lo puedo mencionar. No es una propaganda, pero si voy a comprar una botella de 2 litros de Coca-Cola, me la cobran más o menos 100 pesos. Yo tampoco tomo Coca-Cola, pero lo puse como un ejemplo. Me gustan con alguna cosita más. O sea que es la cantidad de 100 pesos damos por una botella de 2 litros de Coca-Cola, está retornable y del envase te lo cobran aparte. Ahora, si yo me pregunto, ¿cuál es el precio del dinero? Si yo estoy dando 100 pesos por una botella de Coca-Cola, ¿cuál es el precio del dinero? Y 1 céntimo de una Coca-Cola de 2 litros. Si alguien me dijera, mira, te quiero comprar 1 peso y tengo una botella de Coca-Cola, le digo, no, mirá, te vendo 100 pesos porque mi peso sale 1 céntimo de esa botella de Coca-Cola. Ese es el precio del dinero. En términos matemáticos diríamos que es el inverso del otro. P sub I sería el precio de un bien o servicio, el iésimo, de eso viene la letra I, 1 sobre P sub I es el precio del dinero. Entonces, si la esencia de la inflación es el aumento sostenido y sistemático de todos los precios, en realidad la inflación es la pérdida sistemática del valor del dinero. Y yo a mis alumnos siempre le pongo 2 ejemplos. Como tengo unos cuantos años, hay algunos que me miran y se ríen, porque me pasa que tienen más o menos mi edad. Si ustedes miran los anales monetarios del Uruguay y miden la base monetaria de principio de los años 60, traducido a pesos de hoy, entra en una billetera. ¿Cómo una billetera? Sí, entra en una billetera, porque a la moneda nuestra le sacamos 6 ceros. En los 70 le sacamos 3, en los 90 le sacamos 3 más. El otro ejemplo, mis padres compraron su apartamento en la década de los 60. Les salió 3,5 millones de pesos de la época. ¿Cuánto es hoy 3,5 millones de pesos? 3 pesos con 50. ¿Quién perdió valor? ¿El inmueble? No, el inmueble, todavía mi madre vive en el mismo apartamento, le puedo asegurar que sale más de $100.000. Pero si me hubiera guardado esos 3,5 millones de pesos, hoy tenía 3 monedas de a peso y una mitad de esas monedas de peso. Entonces, cuando hablamos de inflación, hablamos de pérdida del valor del dinero. Todo lo otro no tiene nada que ver. Entonces, si el dinero pierde sistemáticamente valor, esto es como cualquier mercado. Si yo estoy aumentando sistemáticamente la oferta de algo y la demanda es más chiquita, el precio cae. Eso lo saben bien los agricultores cuando tienen muy buenas cosechas, porque la demanda más o menos es estable, entonces si se multiplica la cosecha, el precio del producto cae, y al inverso. Entonces, si nosotros tenemos un problema de inflación, o
O sea, si durante 50, 60 años Uruguay tuvo 60% al año de inflación, no era porque subían los precios de los morrones, era porque la cantidad de dinero subía muy por encima de lo que se necesitaba para hacer transacciones. Y eso técnicamente se puede poner así. Si alguno de ustedes estudió economía alguna vez o vio algo por esto, M es la cantidad de dinero, la P es el nivel de precios, desde que estábamos hablando hoy. Esa es la cantidad real de dinero, o sea, el poder de compra de todo el dinero que hay en la economía. Y del otro lado tenemos la demanda por dinero para hacer transacciones. Eso es una igualdad. En cualquier mercado, la oferta de naranjas se iguala a la demanda de naranjas, que se ajusta el precio. Acá, en términos dinámicos, si uno hiciera esto, lo que está esa segunda ecuación, ahí apagué me parece, ¿no? Para señalizar, ahí. En términos dinámicos, o sea, ¿cómo varía esto? Como esto es un cociente, estos sombritos son las tasas de variación. Esto es la tasa anual de crecimiento del dinero nominal. Esta es la tasa de variación de los precios y esta es la tasa de variación de la demanda por dinero, que sigue mucho lo que es el nivel de producto. Porque si la economía crece a un determinado crecimiento, yo qué sé, estamos hablando ahora, el comité fiscal dice que la tasa de crecimiento de largo plazo del Uruguay hoy en día está un poquito arriba de 2%. O sea, tendríamos un 2% acá. Entonces, si la demanda por dinero crece un 2%, porque la cantidad de producción, de transacciones que hay en el año, solo pueden crecer a ese ritmo, porque no se pueden inventar otras cosas, y la cantidad de dinero crece un 20%, bueno, lo que cierra van a ser los precios, van a tener que aumentar un 18%. Esta es la base de lo que los economistas conocemos como la teoría monetaria de la inflación. Y a largo plazo, solo hay inflación si el dinero que crea el Banco Central crece más rápido que el volumen de transacciones. Y acá apareció el Banco Central. Hace 37 años que trabajo ahí. Lo tengo que nombrar, porque si no... Por eso cuando se habla de política antiinflacionaria se le asigna ese rol al Banco Central. Porque es la entidad que en todos los países, hoy en día que tenemos monedas fiduciarias, ya no hay más patrón oro, se murió a principios de los 70 el patrón oro-dólar que se había inventado en la posguerra, en la década de los 40 con Bretton Woods. Los bancos centrales son monopolistas, legales. Por eso son los únicos que están autorizados a crear papel moneda. Por eso la actividad de, si alguno de ustedes quiere crear papel moneda, eso se llama falsificación, no se lo recomiendo porque lo llevan presos. Eso es lo que sostiene el monopolio del Banco Central. Si todos nos pusiéramos a emitir moneditas, estaría complicado. Como le digo, no se lo recomiendo. Entonces, es el Banco Central el que crea el dinero. Por eso se habla de política monetaria para controlar la inflación. Y no se habla de política de, vamos a tratar de traer más morrones, o traer morrones amarillos, o traer más tomates, o lo que fuere, para bajar la inflación. Y esto es importante entenderlo, porque en esta coyuntura que nos está tocando vivir, donde como nos mostraron recién, estamos enfrentando aumentos de algunos precios, pero no por temas monetarios, son por temas que tienen otra base, uno se puede confundir y pensar que la manera de controlar la inflación es controlando los precios. Ya lo hicimos en Uruguay, les comento, con mucha gente joven, tratamos de hacerlo, en el año 68 se congelaron todos los precios, se creó una comisión que se llamaba la COPRIN, Comisión de Productividad y Precios, y no me acuerdo qué quiere decir la otra parte, y fracasó rotundamente. El ejemplo más típico, que yo siempre lo cuento, antes los bizcochos en esa época se vendían por unidad, no se vendían por kilo. Entonces a mí como era de los más chicos de mi familia, era siempre el nabo que iba a la panadería a comprar de bizcocho, ¿no? Me mandaban a comprar de bizcocho. Y al principio del año 68, los croissants eran grandes así. A fines del año 72, que seguíamos con precios congelados, los bizcochos eran chiquitos así. ¿Se cobraban lo mismo? Pero siempre hay una manera de engañar al que controla los precios. Por eso se los menciono. Bien, otro problema que está vinculado con esto es cómo se mide la inflación.
cuando uno está tratando de captar la mayor cantidad de precios de una economía para analizar su factor común, porque lo que importa acá es qué está pasando con la desvalorización del dinero. Y bueno, el índice más usado es el índice de precios, que mencionábamos hoy, que tiene más de casi 400 artículos metidos ahí. Es una encuesta que hace el INE de una canasta de consumo, que de paso les menciono que se va a renovar este año porque es vieja esa encuesta, entonces no es representativa, la canasta esa va cambiando, porque cambian los gustos y porque cambian los precios relativos. Las cosas que se encarecen, uno las consume menos y las sustituye por cosas más baratas. Entonces la canasta esa, en general la del IPC, es una canasta de variaciones fijas y eso de algún modo distorsiona la medición. Pero así se mide, es la manera que hay. Pero la variación del IPC trata de aproximar la inflación, no es la inflación. Así como la inflación no es el índice de precios, la variación del índice de precios no es la inflación, es una manera de aproximarla. Uno podría representar el índice de precios así. Para Uruguay esta sería una forma. De todos esos casi 400 bienes y servicios que hay, muchos son transables, como decía Nacho, que dependen de los precios internacionales. Otros son no transables, dependen básicamente de la demanda y la oferta interna. El caso más común es el corte de pelo. Uno no se va a cortar el pelo, no se toma un avión para ir a cortarse el pelo, se lo corta lo más cerca de su casa. Y después en el medio hay otro que tiene una R ahí, que nosotros le llamamos los bienes regionales, porque tenemos un comercio con la región, un comercio que para nosotros como país pequeño también en la región es importante y que tiene una relevancia en nuestro sector productivo, pero también tiene un impacto en el IPC. Y el caso más común son todos los servicios vinculados al turismo. Eso lo sabemos. Cuando viene mucho el turismo, que es básicamente regional, para nosotros se encarecen los alquileres en las playas, se encarecen los almuerzos y las cenas en los restaurantes, se encarecen los cafés, se encarece todo. Y a la inversa, como está pasando estos años, se abaratan. Y esto para Uruguay es importante porque no depende de los precios internacionales, depende de lo que le pasa a los vecinos. Y nosotros, por desgracia, tenemos unos vecinos bastante inestables. ¿La inflación qué es? Es la variación de esto. La tasa de inflación, así representada el mismo nivel de precio, pero con el sombrerito ese. Tenemos alfa, beta y gamma son los ponderadores, o sea, la inflación de transables pondera más o menos 40%, la de los no transables 50%, y esta anda cerca de un 10% si uno hace una estimación. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas, como estábamos mencionando, estamos enfrentando ahora, acá altos, el IPC está subiendo. Estos están bajando, han bajado estos años si los medimos. Como ponderan por un beta que es más chiquito que el otro, pesa menos, pero tiraron un poquito para abajo. Y los no transables, que están muy vinculados a salarios, como los salarios por la pandemia sobre todo y el estado del mercado de trabajo han estado bastante tranquilos, andan rondando el 7,5. ¿Qué sucede cuando se recibe un shock externo de commodities? Acá voy a repetir un poco y lo voy a pasar bien rápido. Bueno, los transables suben de precio en lo que lo midan, en dólares, en pesos, en francos suizos, en lo que sea. Pero también en relación a los otros bienes y servicios. Hay un cambio, lo que lo llamamos los economistas, de precios relativos. Ya no el precio en términos de moneda, sino el precio de entre un bien y otro. El precio relativo entre una Coca-Cola y un kilo de papas. Estos shocks hacen subir el IPC por única vez. Porque para que el IPC siga subiendo por culpa de los commodities, tendría que seguir subiendo los commodities todos los años. Porque acuérdense que la inflación es un problema dinámico. Por eso que, en general, la inflación no es un problema de los precios, porque los precios de los commodities no suben todos los años porque hay problemas, hay excesos de demanda, sino que es un problema monetario. ¿Qué estamos enfrentando ahora? Algo que no es permanente, pero ha sido bastante duradero, el tema del petróleo, que no viene de ahora, de la invasión de Ucrania, sino que viene ya desde el año pasado. Lo mismo con los precios de la soja, de la carne, de los lácteos. Y eso hacen subir temporariamente el IPC, lo que no quiere decir que hay más inflación. Luego hay otros precios, que también seguramente nos va a hablar Antonella, nos va a hablar, disculpame Antonella, no me acuerdo del nombre,
De las frutas y verduras, que las frutas y verduras son un elemento muy volátil porque la producción de estas cuestiones es muy dependiente del clima. Entonces, si tenemos un buen clima y una buena cosecha, si tenemos una sequía y una mala cosecha, como vimos en este verano, que las lechugas llegaron a salir 80 pesos, pero ahora están a 15, no sé cuánto, están tan re baratas, se las recomiendo. A mí, en particular, me gustan las crespas. Entonces, si tenemos estas cosas, no hay suba generalizada, son algunos precios que suben. Y esto no tiene por qué ser sostenido en el tiempo, ni tiene raíz en el mercado monetario. Por lo tanto, no es un aumento estrictamente de la inflación, sino un cambio por única vez o temporario. Si aumentara el precio del petróleo y se quedara en $120 de acá a 10 años, subió una sola vez y se queda. Si subieron las lechugas en enero, ahora bajaron, es temporario. Por lo tanto, el nivel de precios puede subir y puede bajar, pero eso no es inflación. Esto tiene que ver también con la indexación y otros temas que voy a dejar por acá porque si no ya me debo haber pasado el tiempo. Pero después si hay alguna pregunta podemos continuar. Es un aumento, pasarse de tiempo es un aumento de precios, es inflación. Bien, lo entendimos, perfecto. Voy a cobrar más. Bueno, no sé si me gustó eso ya. Bueno, vamos a pasarle el micrófono a Christopher Jones, que es CEO de Tata, para seguir desasnando un poco este tema, ¿no?, que pusimos sobre la mesa desde el CED, que es precios, inflación, Uruguay un país caro y qué está pasando. Y ahora desde el punto de vista del retail, la venta de lo que tiene que ver con alimentos, seguramente que Christopher nos pueda dar y brindar algunos conceptos de qué pasa en la industria. Sí, bueno, buenas noches a todos. La verdad que está bueno poner este marco porque queda bien cerradito la diferenciación, ¿no?, de la parte inflacionaria y realmente si es caro o no es caro un país. Yo soy bastante pragmático para decir las cosas y yo, al final de cuentas, yo llegué, para darle un poco de background, yo llegué a este país hace 4 años, ya lo adopté como propio, espero poder jubilarme acá y estoy a, creo que semanas que me den la ciudadanía, lo cual va a estar muy bueno y la verdad que espero que mi hija se críe acá y pasar el resto de mi vida acá y abrazado y agradezco eternamente la bondad y lo bien que se vive aquí. Tengo el honor de dirigir una compañía que en la parte de supermercados nos pusimos hace 4 años exactamente un propósito que bajar el costo de vida de un país. O sea, pequeño propósito nos pusimos. Por lo tanto, hacemos todo lo que hacemos es para que nuestros clientes, o no necesariamente nuestros clientes, puedan vivir mejor gracias a lo que hacemos todos los días. Con una mentalidad de largo plazo, una mentalidad de una empresa infinita, de que si le va bien a las comunidades donde operamos, léase a la población, nos va a ir también bien a nosotros. Por lo tanto, somos muy activos en cómo hacer para buscar la forma de que nuestros precios sean competitivos todo el tiempo. Y qué ecuación de valor, y valor no solo definimos como una ecuación de precio-calidad, le podemos brindar a nuestros clientes de tal manera que esto suceda. Entonces, interesantemente, hace 4 años justamente hice el ejercicio de la pasta de dientes. Decía, ¿cómo puede ser que me meto en internet, miro a cuánto la vende Carrefour o Walmart en Argentina y a cuánto es la factura del mismo código de barra en el Uruguay? ¿A cuánto me lo venden a mí? Y me lo vendían a un 50% más caro de lo que estaba en ese supermercado. Entonces dije, bueno, ¿a cuánto está? Me tomé el trabajo en un viaje que fui a Salto a visitar nuestras sucursales en Salto, crucé a Concordia, entré, compré y dije, oh caramba, la distancia entre la ciudad de Concordia y la ciudad de Montevideo es exactamente la misma. Entonces, tengo el placer de sentarme con el señor gerente de ventas de esa empresa y le digo, maestro, explícame por qué. No, el costo uruguayo. Yo lamentablemente hace 30 años que me dedico a la logística. Por lo tanto, los camiones, el gasoil, las cubiertas, cubicaje, pallets, cajas, etcétera, etcétera, son algo con lo cual me crié. Y le dije, Master, ¿qué camiones usás? ¿De qué tamaño? No, movemos camiones de 24 pallets. Ok. ¿Cuántas cajas metés por pallet? ¿60? Sí, 60.
Ok, sacamos la matemática. ¿Cuánto pagás por kilómetro? No, eso no te lo puedo decir. Bueno, imaginémonos, hay un mercado de $1.50, etcétera, etcétera. Saliste sin IVA de Buenos Aires, pagaste $1.50, el pobre tipo perdió 2 días para cruzar. Les aviso que cruzar por el puente, los que cruzamos normalmente, los camiones están tirados por burocracia de los dos lados, pero eso es para otro tema que podemos estar hasta las 3 de la mañana hablando del tema, porque el Mercosur tiene de mercado común lo que yo tengo de checoslovaco, absolutamente nada. Entonces, porque no cruzamos libremente, o sea, todos ustedes muestran cédula, sello, matasello, y todos los que hemos tenido la suerte de viajar por Europa, pasás hasta los suizos, que no son parte, pasás galopando la frontera, no pasa nada. Es sumamente interesante. Entonces, al final de cuentas, el señor se ofuscó bastante ante mi insistencia de que me explique y me abriera los costos. Ese es mi negocio y así. Entonces, empecé a aprender cosas muy lindas que tiene el Uruguay, que toda la información pública es pública y fácil de acceso. Entonces, los invito a cualquiera, veo muchos estudiantes, me imagino acá, diviértanse, muchachos, y si quieren me avisan y yo les pago para que lo hagan. Métanse, saquen despacho de aduana. El despacho de aduana te va a decir línea por línea a cuánto la trajeron. La otra cosa divertida es que pueden sacar los estados contables de estos señores. Entonces, lo pueden ver. Entonces, le voy a tirar un poquito de cifras como para que se diviertan un poco. ¿Cuánto les parece de los productos de bienes que se venden en un supermercado son fabricados en el Uruguay? Tienen un número. Hagamos un remate. ¿10%? ¿30? ¿40? ¿30? Mirá vos. Está bueno, ¿eh? Están bastante informados, estudiaron. Bueno, es así. Si vos agarrás los códigos de barra que empiezan con el código de barra que no es uruguayo, o sea, y lo sorteás en una base de datos, en el caso de nosotros nosotros movemos alrededor entre 30 y 35.000 productos, el 75% de esos productos no son del Uruguay. Punto y coma, pero ahí hay una trampita, que tenés importadores uruguayos que fabrican pimienta, mandan a fabricar pimienta en Turquía, que le meten el código de barra uruguayo. O sea que atenti que la base de datos está sucia. ¿Ok? Bueno, fenómeno. Entonces, después empezás a meterte en eso, ¿no? Te empezás a meter y decís, bueno, ok. En el supermercadismo a nivel mundial se da, como en la mayoría de los negocios de retail, donde la relación es normalmente un 20-80. O sea, el 20% de tus proveedores hacen el 80% de tus ventas. Okay. Lo que es sumamente interesante es que en el caso del Uruguay, visto y considerando que ahora vamos a hablar en las razones, para mí todo lo que estamos hablando son síntomas. La enfermedad es otra. Después vamos a lo que yo considero personalmente cuál es la enfermedad. Los síntomas que tenés es que en las categorías principales tenés proveedores que tienen 90, 95, 85, 87% de share. O sea, el 87 al 95% de los productos es un personaje que la última vez que produjo algo en el Uruguay fue hace como 40 años. ¿Ok? Ok, fenómeno. Entonces, Agustín y yo decidimos poner un almacén en Tacuarembó. Dijimos, bueno, vamos en camioneta, crucemos a Salto, que es el cruce más cercano que tenemos, o en Paysandú, cruzamos al otro lado, llenamos la camioneta de mercadería en el boliche, llegamos a la aduana y decimos, ¿qué tal? Venimos a cruzar, acá está el DESPA, vamos a pagar. El aduanero te dice, fenómeno, certificado de origen. ¿Qué es eso? El certificado de origen es un papelito que inventaron los burócratas que inventaron el Mercosur, que lo emite el fabricante de origen y le pone un sello la Cámara de Industria del país de origen diciendo esto es real. Entonces ahí ya perdimos, porque ahí Agustín y yo vamos a decir, pucha madre, ¿y qué significa esto, señor aduanero? No, esto es un producto extrazona, pero acá dice Made in Argentina.
¿no? Es extra zona, usted tiene que pagar un 30% porque es como si lo estuviera trayendo de China. Pumba, tenemos que poner 30 más 22 de IVA. Ya arrancamos 52 arriba, vamos arriba, pero todavía venimos ganando guita, Agustín. Venimos bárbaros. O sea, vamos a ganar guita porque al final de cuentas, si lo vendemos con 30% de margen, lo vamos a vender por lo menos un 20-25% más barato de lo que está en el mercado local. Venimos ganando guita por ahora, ¿eh? Y eso que lo pagamos con IVA. En Argentina no exportamos sin IVA, sino que fuimos, compramos y nos jugamos a cruzar. Listo. Imaginémonos que crucemos. En realidad no nos iban a dejar cruzar, pero igual imaginémonos que por H o por B cruzamos. Nos ponemos a vender. Da la casualidad que justo en nuestro almacén, justo Agustín, justo en el almacén, los atorrantes de Tata, pues son los atorrantes de Tata, nos denunciaron que estamos vendiendo mercadería que no está licenciada apropiadamente. Quiere decir que el desodorante, la pasta de diente, el alimento, que en realidad a todo lo que se lavan los dientes de lo que compraron trucho, nadie se le cayó los dientes, ¿no? O sea, levante la mano. Yo fui a Cristal Narvaja acá y compré pasta de diente y en mi oficina tengo pasta de diente, tengo shampoo Head and Shoulders espectacular, tengo todo lo que compré en Cristal Narvaja. No es que es únicamente en Salto y en Paysandú. Los invito el domingo a Tristán Narvaja, tienen un surtido espectacular a unos precios espectaculares. Se lo digo yo que soy supermercadista. Entonces, interesantemente, si uno quiere cumplir con la legislación que hay presente hoy es imposible cumplir. Es imposible cumplir con la legislación. Si yo quisiera traer si Agustín y yo quisiéramos traer ese desodorante, esa pasta de diente, tendríamos que pasar. Primero, aduana ya, pumba, 30%. Imaginémonos, después tenemos que ir a registrar ese producto si es algo de higiene, tenemos que ir al Ministerio de Salud Pública. Fenómeno. Ayer estaba hablando con un personaje que quiso traer una espuma de afeitar. Al mes número 11 desistió. A pesar de que el proveedor de origen le dio absolutamente todas las monografías para poder presentar todo lo que tenía que presentar. Y no era una marca era una marca nueva, era algo que el tipo estaba trayendo nuevo. O sea, al mes 11 desistió porque el proveedor le decía, ahí maestro, ¿cuándo me haces el pedido? No, estoy con los muchachos de Salud Pública, 11 meses. Bien, después ponele que Agustín y yo logramos de casualidad que alguna de estas multinacionales lo den la papeleta para que pasemos por la burocracia ya sea de Salud Pública, ahí nos metemos en las intendencias. Buen día. Dios está en todos lados, pero atiende en Montevideo. Y le voy a dar un ejemplo, porque esto no es solo, yo soy muy mal hablado, disculpe la dama presente, algo se me va a escapar en cualquier momento. Esto es muy jorobado, casi se me escapa, ¿eh? Bien, lo atajé justo. Sí, esto es muy jorobado, porque mismo si vos sos productor, nosotros tenemos un programa que se llama Primero Uruguay, donde tratamos de incentivar que los productores uruguayos nos abastezcan. Pobres tipos. Si vos sos productor de miel en Flores, vas a bromatología de Flores y te dicen, sello, matasello, hermano, podés vender miel. Venís a Montevideo, vas en cana, no podés vender miel de Flores. Vas a Tacuarembó, vas en cana, no podés vender miel de Flores, por derecha estamos hablando siempre, ¿no? Siempre por derecha, por izquierda podés vender lo que quiera, demostrado, vale todo, vamos a Tristán Narvaja. Pero lo interesante es que la legislación actual, la normativa actual también es en contra del productor uruguayo. O sea, el productor uruguayo hoy no puede. Tiene que venir a Montevideo para poder vender en los 19 departamentos, tiene que venir a Montevideo y el único sello que es aceptado en los otros 18 departamentos es el sello de Montevideo. Que los invito a registrar un producto en la Intendencia de Montevideo y nosotros hoy estamos con demoras de aproximadamente 120 días en productos marca propia producidos en el Uruguay. Vuelvo a repetir, productos marca propia producidos en el Uruguay por productores uruguayos. 120 días para obtener un papelito. Entonces, para mí estos son todos síntomas. La enfermedad, lisa y llanamente, es una sumatoria de regulaciones anticuadas y no adaptadas. Porque yo les garantizo
que nadie se murió tomando cerveza brasilera en ninguno de los departamentos del norte que entró por izquierda, porque es la misma cerveza brasilera que vendo yo. Nada más que una entra por un lado y otra entra por el otro. Nadie se murió, a nadie se le cayeron los dientes utilizando la misma pasta de diente que se vende en el Chuy, o se vende en Tristán Narvaja, o se vende en cualquier farmacia, supermercado del Uruguay. Entonces, la enfermedad es otra. La enfermedad es que la normativa actual es el enemigo del consumidor uruguayo. La normativa actual es enemiga del consumidor uruguayo. Y a las pruebas me remito. La economía ya ajustó. Toda la mercadería que entra por izquierda es porque hay alguien que está dispuesto a tomar un riesgo para entrarla por izquierda, porque hay una demanda que la va a aceptar por los precios que tiene. Porque la calidad del producto, el valor del producto, el precio y la calidad, esa persona está dispuesta a comprarlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar mucho. ¿Qué hay que hacer? Lo bueno que podemos tener estas conversaciones y dar y poner a la luz lo que está pasando. Entonces, ¿cuánto puede llegar a bajar el precio de una pasta de dientes si repentinamente se deroga, se cambia, se adecúa toda la normativa que dice que la pasta de dientes tiene que pasar y directamente pasamos a realmente ser parte de un mercado común donde la mercadería pasa de un lado al otro y porque si ya está registrada en un país, automáticamente puede estar registrada en el otro y que los comerciantes del tamaño que sean tengan la libertad absoluta de salir, cruzar la frontera y si tienen que pagar 22% del IVA, por Dios, en los tiempos de hoy, lo único que tienen que hacer es pasar una tarjeta de débito para que el IVA se le cobre sobre la factura que el señor está trayendo en su camioneta, en su auto o en su moto. Me da lo mismo el tamaño de vehículo que el señor o la señora están usando. Acá lo importante es bajarle el costo de vida a la gente con lo que consumen. Y ese costo de vida únicamente, en mi opinión personal, va a bajar en el momento que haya libertad real. Creo que ¿quién empezó diciendo que el país tenía una economía abierta? Discrepo. Acá no tomé nota, discrepo, máster. Discrepo por lo dicho anteriormente, discrepo. ¿Es más abierta que en otros lados? Como decía un profesor de economía. Mi primer profesor de economía, de microeconomía, Mr. Whitney, Professor Whitney, Universidad de Pensilvania, hace muchos años, donde soy graduado de ahí, decía, todo es relativo y marginal. Por lo tanto, esto es relativo y marginal si Uruguay es una economía abierta o no, yo discrepo. O sea, marginalmente puede ser mejor que en otros lados, pero en mi opinión no es lo ideal. Y con eso lo dejo, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, Christopher. Y para terminar con el panel de speakers, voy a presentar a Antonella Gordillo, que es directora de ventas de La Chacra, que seguramente va a complementar muy bien lo que nos ha explicado Christopher. Bueno, hola, ¿cómo están? El título, bueno, soy productora, tenemos una empresa familiar. Acá es lindo venir siempre con un título, entonces, bueno, en realidad soy multifunción. Hago todas las tareas dentro de la empresa. Bueno, voy a tener acá el papelito porque, bueno, no estoy tan acostumbrada. ¿A qué se debe el precio de las frutas y las verduras? Porque en realidad creo que siempre es algo que cuando hay inflación aparece el informativo en la UAM, la tapa de los diarios con la verdura del momento que está valiendo un poco más de lo normal. El precio de la verdura es oferta y demanda, simple y llano. ¿Cómo se crea esa oferta y demanda? Bueno, es muy fácil. Si tenemos muy buena cosecha, que pudo haber sido por temas climáticos muy favorables, 2021, excepcional, todos tuvimos unos rindes espectaculares, todos producimos muy buena mercadería, cada vez tenemos más tecnología, o sea, por más que estemos muy alejados de la región, eso quiere decir que teníamos volúmenes muy altos. Pero la oferta, o sea, la demanda, era la misma. Entonces, ¿qué hizo? Teníamos en 2021 precios planchados, muy por debajo del costo, incluso de muchos años atrás que había pasado problemas climáticos. Ahí está muy claro. En 2021 tuvimos precios mucho más bajos que quizás hasta el 2016, o otros años donde está más estable.
Bueno, esto se debe a que un año muy bueno, buena producción. ¿Qué pasa cuando pasa eso? Cuando no podemos comercializar, porque no tenemos, sin ser lo cítrico, que es lo que se exporta en Uruguay, que es solamente eso, el consumo de frutas y verduras en Uruguay es nacional. El 60% es lo que se produce en Uruguay. Nosotros sí exportamos lo cítrico y un poco de lo que es fruta, lo que es manzana, pera, eso se exporta según como esté el mercado nacional. ¿Qué pasa? Un año con crisis climática, como este año, los precios se disparan, suben. ¿Por qué? Porque hay menos oferta, entonces está la misma demanda. Obviamente, sí, somos un sector que nos protegen. Yo voy a intentar explicarles a ustedes por qué es importante protegernos a nosotros y por qué es importante que Uruguay tenga soberanía alimenticia o por qué yo considero que ustedes como sociedad van a tener que evaluar si es importante o no. Porque ahí está el tema. Los uruguayos tienen que decirnos a nosotros, me tienen que decir a mí, ¿producís zanahorias o no me produzcas más? Si no produzco más, tranquilos. ¿Saben qué hago yo? Levanto el teléfono, llamo a otra parte del mundo y las traigo y se las vendo. No tengo problema. Sería mucho más fácil. Ahora, la pregunta es, ¿cómo uruguayos vamos a prescindir de que otro país vecino, no importa si es Chile, si es Brasil, si es Argentina, si es Europa, nos surta de nuestra base de la alimentación, que es la fruta y la verdura? Quizás la pasta, no somos productores de pasta. Es ilógico que paguemos un 50% más una pasta que está producida al lado. Pero nosotros vamos a ceder esa soberanía alimenticia por un precio, por el momento más barato, y ahí les voy a explicar por qué por el momento más barato, y eso lo considero yo. Bueno, ¿por qué? Ahí en 2016, como ven, la gráfica se nos fue un 30%, pero se nos fue al carajo. Y ustedes me van a decir, ¿qué pasó ahí? Crisis climática, exceso de lluvia. Pero me van a decir, ay, no puede ser, otra vez crisis climática. Nosotros perdimos toda la producción, al nivel cero. Nos quedamos sin producción de zanahorias en Uruguay. Por eso la tengo muy latente. Van a decir, ay, ¿qué pasó? Y Uruguay importó todo tipo de mercadería, de frutas, verduras, zanahorias. Nosotros fuimos los primeros productores de nuestro sector. Mi padre todavía no lo puede creer, porque imagínense, un tipo que empezó siendo peón de campo, que yo le diga, papá, nosotros no podemos cortar la parte de producción. Lo poco que tenés guardado en ahorros, tenemos que invertirlo. Tenemos que importar nosotros mismos la zanahoria para nuestros clientes, ¿tá? Para poder continuar la cadena y para mantener a nuestros empleados. Porque cada vez conseguir mano de obra calificada o gente que se acostumbre a la tarea del campo y que le puedas sostener su empleo es más difícil. Entonces, en nuestro caso, no era traer dinero para hacer dinero, era traer una mercadería buena para cumplir con nuestros clientes y poder mantener el negocio a flote. En realidad no hicimos un mango. Como quien dice, cambiamos la plata, pero seguimos funcionando. ¿Tá? Eso fue lo que nos pasó. Ustedes me van a decir, ay, pero si hubo importaciones en Uruguay y dejamos libre zanahoria, libre importación, no es que pedí un permiso especial, estaba libre, traía el que quería. ¿Qué pasó? El importador quiere ganar dinero, porque lo único que le importa es ganar dinero, y está bien porque es un negocio. Como productores tenemos una conciencia más social y eso nadie me lo va a poder discutir porque todos los días, todo el tiempo, porque lo vivo y porque lo veo, el que está trabajando en la granja es porque le gusta. ¿Quién quiere levantarse a las 5 de la mañana a tirar pasto para tapar un cantero de zanahoria, al rayo del sol, al agua, a la tempestad climática, físicamente y demás? Es porque en parte te gusta, lo heredás, sí, también, pero te termina gustando, porque por eso somos pocos los jóvenes que seguimos en el rubro. Seguimos los que nos gusta, los que no, los que no ya se dedican a otra cosa. 2016, libre importaciones en la mayoría de los artículos, los precios no bajaban, los precios se iban cada vez más altos. ¿Por qué? En Brasil, cuando veían que Uruguay no tenía nada de producción, ¿qué decían? La caja de zanahoria, la que llevaste a 30 reales, vale 31, vale 32, vale 33. ¿Qué pasaba? Sabían que directamente nosotros necesitábamos esa mercadería y que acá se colocaba a buenos precios. Entonces, bueno, si querés zanahoria, si no tenés, producirla, pagala. En resumen, fue un poco eso. Eso, para hablar de eso, y tampoco quiero profundizar mucho porque, bueno, es algo como para otro tema. ¿Qué nos pasa con la inflación a los productores? Nos pasa que, en realidad, cuando incidimos en el IPC, salimos en todos lados,
Es la culpa del morrón, es culpa de la lechuga, es culpa de la selga. Por suerte nunca es culpa de la zanahoria, lo digo. Siempre muy estable. Buena producción en Uruguay, no. Siempre es culpa nuestra, pero el año pasado nadie nos registró. Tuvimos excelente producción, incidimos en el IPC para que no haya inflación, entre comillas, que no, hoy nos explicó el profesor que no es inflación, pero no les importó si un productor dejó toda una cosecha en la tierra sin cosechar, pasó un montón. La cebolla no valió nada, se tiró cebolla. Es más, mandamos de Uruguay para Brasil, de contrabando, de forma legal, cebolla a 200 pesos la bolsa, que no es nada, el productor no sacaba ni para el costo de producción, pero antes de tenerla en un galpón guardado, la mandamos para Brasil. Y esto es muy vivencial, lo pueden hablar con cualquier otro productor, no solamente lo digo yo. El año pasado fue un desastre, el anterior ya venía bastante malo. Tuvimos un pico a la entrada del 2020. Ese pico no fue tan alto, el problema ahí fue, van a decir la pandemia. No, el problema fue que tuvimos una sequía temprana que después se normalizó muy rápido. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué la lechuga ahora no vale nada? Se tira lechuga, nadie está comiendo lechuga. Bueno, empieza a entrar el invierno, hay menos demanda de lechuga y además ya se normalizó porque es un ciclo muy rápido. Por eso cuando salíamos desde el sector a decir, tranquilos, es algo momentáneo, no va a influir, no va a estar 100 pesos todo el año, va a volver a un precio estándar, se normalizó. ¿Qué pasó desde 2021 con precios sumamente bajos? Lo que pasó que, claro, si vos estás acostumbrado y no sabes lo que vale un kilo de zanahorias, a pagarlo 20 pesos, 20 pesos, 20 pesos, 20 pesos o regalado, y te viene una suba estándar, porque hoy tenemos un precio, la zanahoria hoy no está cara, está estándar, lo que debería valer según su costo de producción. Vos decís, somos los productores que somos, los estamos robando. Y si no lo robamos nosotros, lo roba el puestero. Y si no lo roba el puestero, lo roba el feriante. Y si no, el supermercado. Es culpa siempre del supermercado. ¿Está? Es así. Y a veces, y esto no lo digo porque esté Christopher, siempre me dicen, ay, el supermercado es culpa de los precios. No, el supermercadismo últimamente, estos últimos años, ha apostado a los productores y hemos podido comercializar directo eliminando el intermediario en muchos casos. Entonces, eso es bueno, es positivo. Y ahí volvemos a la pregunta que yo me hago en principio. Nosotros, como país chico, ¿queremos ceder nuestra soberanía a la hora de alimentarnos a un 100% a alguien extranjero, a la base nuestra de la pirámide? Y está bien si ustedes dicen, sí, lo voy a hacer. Pero cuando quieramos traer 20 kilos de zanahoria a otro país, te digan, vale $100, 20 kilos de zanahoria, vos vas a decir, no, pero no vale $100 producir 20 kilos de zanahoria. Produzcala. Si no vale, produzcala. Rusia, estamos en guerra. Rusia es un país que porque yo lo nombro a Rusia, no tiene nada que ver con la guerra, es el quinto productor de zanahoria del mundo. Siempre me llamó la atención porque la producen en nieve. Producen zanahoria, lechuga y muy pocas cosas. Ellos dependen 100% de Europa para alimentarse. Los últimos años estaban implementando nuevas tecnologías porque les pasaba a los rusos, con dinero, porque pueden acceder, que tenían que comprar la fruta y la verdura. La compraban mucho en Turquía, la compraban mucho en España, pero les llegaba mercadería de mala calidad, muy cara. Y si era muy buena, mucho más cara. Entonces los rusos estaban con todo este tema. Ahora no sé cómo estarán con el tema de la guerra. Estoy hablando que esto lo hablé en 2019 con un grupo de rusos, o sea, estando en Holanda. Y bueno, pongo un ejemplo, no sé, la verdad que no sé el 100% de la realidad, si es importante o no, proteger un poco un sector. No digo un poco, sí, yo considero que tenemos que nosotros como productores bajar los costos. ¿Cómo hacemos para bajar los costos, para tener buenos precios? Nosotros nos pasó con la zanahoria. Al estar cada vez más estable el precio, en los últimos tiempos, decíamos, bueno, tenemos que generar más volumen para tener más ganancias y poder mantener la cadena. Y a su vez, necesitamos tecnología. En Uruguay estamos muy atrasados en lo que es granja en tecnología. Ahí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo hacemos para que el productor, ya que no hay muchos recambios generacionales, sigan trabajando? Tenemos que darle tecnología y acceso a esa tecnología. Y es la forma que nosotros vamos a poder tener nuestra pirámide con buenos precios, estables, todo el año, con producción nacional, pero tenemos que incentivar esa parte que quizás no se está logrando tanto. Lo del contrabando pasa con las frutas y verduras. Encontraron un camión el otro día de $100.000 de tomates. Entonces decís, ¿un camión con $100.000 de tomates? Y sí.
pasa mucho, es un negocio que en volúmenes mueve bastante. Pero pasa eso, como incidimos positivamente, negativamente. ¿Qué hacemos los productores? Porque ustedes van a decir, ay, nosotros somos los que los queremos robar a ustedes, los queremos asaltar, si no somos nosotros, somos los supermercados. Nosotros venimos desde ya más o menos 2010, ahí no está en la gráfica, apostando a lo que es el Observatorio Granjero, que es algo que sale de nuestro dinero, y cuando digo nuestro dinero sale del piso que pagamos en la UAM cuando vamos a vender, y sale de Dijegra, o sea, nuestros impuestos, que apostamos a ser transparentes, a que ustedes, desde sus casas, ciudadanos, puedan entrar tanto en la página de la UAM y ver los precios, tanto nosotros como nuestros compradores, y tener una referencia de cómo estuvo la venta. Entonces, más transparentes nosotros no podemos ser, nosotros no queremos ocultar qué es lo que vale al mayoreo la mercadería. Está ahí, la pueden ver, esta gráfica sale de eso. Y a su vez, tener esta información que nos sirve mucho para nosotros, ir viendo cómo podemos mejorar nosotros a futuro. Ningún productor se queja de pagarle a las 4 personas o 5 que se encargan del observatorio granjero. Que a su vez les generamos a nuestros clientes, todos, una lista inteligente para decirles, determinados artículos están en época de zafra, están con buena calidad, están con buena oferta, pueden acceder a ellos, apuesten a esos artículos porque los van a encontrar a mejor precio del normal. Un 2021 con precios planchados, un 2022 por tema climático con precios altos, que hace que uno sienta más como que está todo más caro, pero en realidad hoy, sin ser por algunos artículos puntuales como el tomate, que sigue por un tema todavía productivo, que en poco ya se va a arreglar, la lechuga ya se arregló, la selga sigue con algunos temas. Los demás artículos están estándar, planchados. La manzana está con sumamente oferta, tenemos mucha producción, se está intentando sacar un poco para el extranjero, es muy poco lo que se ha podido sacar. Y para un 2022, comparado con un 2016, comparado con un 2012, comparado con un 2018, fue de un 9,7% la suba en este 2022. Entonces, en realidad veníamos con precios, no estamos tan caros como ya supimos estar, o en realidad estamos muy baratos y venimos con una crisis del sector donde estamos produciendo con costos muy altos y entonces se está complicando. ¿Y eso qué es lo que está generando? Que cada vez hay menos productores, menos recambio generacional, los costos son más altos para producción. La próxima zafra va a ser más cara porque la guerra no nos está influyendo ahora, pero nos va a influir en 6 meses, porque pasamos de un triple 15 normal que usa cualquier persona de $720 a $1.200 para comprarlo. El gasoil también va a fluir, entonces son pequeñas cosas que a veces no influyen en el momento, sino a futuro. Y bueno, muchas gracias. Y ahora, después ustedes háganse la pregunta, ¿qué tanto nosotros somos imprescindibles en sus vidas o no? Bueno, muchas gracias Antonella, muchas gracias a todos los panelistas. Yo los invito, si tienen alguna pregunta a alguno de ellos, que pueden participar. Tenemos un micrófono, Nacho, si se lo puedes dar a Sabri, por si alguien quiere hacer alguna pregunta a alguno de los expositores, es el momento y tenemos solo unos pocos minutos. Por allí. Bueno, le pedimos que se presente. Gracias por venir. Por la invitación. No, yo quería preguntar, quizás esté un poco implícito, ¿no? Pero ¿Te puede acercar un poquito el micrófono porque no lo escuchamos? Sí, ahora sí. Quizás estuviera un poco implícito en lo que se expuso, ¿no? Sobre todo en lo que expuso el señor Christopher. Bueno, está bien, Christopher. Pero digo, ¿cuánto incide en nuestro país en el tema de precios? No importa si es inflación o no, pero sí en el precio, el tema de la carga fiscal, que a mi entender es realmente muy alta. Y no estoy diciendo nada que incluso muchos políticos en general hayan planteado, ¿no? Pero digo, se plantea eso, pero seguimos en la misma. Y creo que tiene que ver un poco, por lo menos raya, lo que usted planteaba con respecto a ese papelito que hay que firmar. Digo, la carga fiscal, a mi entender, también en buena parte incide en el estado pesado que tenemos, ¿no? Y en ese estado pesado lo que más incide es el personal que hay,
que está bastante por encima de lo que realmente necesita. Es un poco mi apreciación. Gracias. Bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. No, ¿hay alguna pregunta específica por allá por el fondo? Buenas noches a todo el panel, muchas gracias. Recién acá con las expertas estábamos comentando lo siguiente. Hace casi un mes, Sepia Ferrer publicó un informe cuando saltó el tema de Rusia con Ucrania, que en el balance un poco de lo que más beneficiaba y más perjudicaba al país, si bien algunas cosas aumentaban, otras por el tema de los commodities podían llegar a beneficiarnos, se decía que era negativo. Bien, lo que yo les pregunto a ustedes es, no sé, capaz que pueda responder el que quiera, ¿qué opinión les merece a ustedes en un contexto de inflación en el que afecta internamente, pero también hay algunos beneficios, por ejemplo, no sé, colocar deuda a tasas más bajas? ¿Qué balance haría Uruguay en este contexto que ahora es mundial? Augusto. ¿Alguna más ya por allí que la agendamos en la mente, ¿no? Buenas. Mi pregunta para Christopher también. ¿Hay desde la Cámara de Supermercados, Cámara de Mayoristas, alguna iniciativa, digamos, de meterse a modificar todo esto? ¿O solamente tú decís, bueno, esto está mal, está horrible, todos lo sabemos, pero no hay nadie que empiece a agarrar la punta de la madeja? No. Buenísimo. Buenas noches. Antonella, yo te quería preguntar, cuando te referís a la tecnología en el sector de la granja, puntualmente ¿a qué tipo de tecnología estarías apuntando y cuáles serían las facilidades que entendés que el gobierno o las autoridades, cuáles serían las señales que deberían dar para que eso finalmente se produjera? Y por otro lado quería preguntarle, no sé, al que quiera contestar, el tema de el recambio, tiene que ver un poco con la tecnología también, pero el empezar a utilizar en la industria, en la producción nacional, energías renovables, que eso ya está bastante regulado y reglamentado, o cuál sería el camino a transitar por parte del país para poder finalmente perder un poco la dependencia del petróleo y empezar a pensar en la utilización de energías renovables para abaratar los costos. Antonella, yo te... Sí, por eso. Bueno, mira, te lo voy a contestar con un caso puntual. Nosotros ahora es el tercer día que estamos lavando con un sistema de lavado nuevo. ¿Por qué hicimos la locura de hacer la inversión más grande de la historia de esta empresa? Primero porque teníamos la parte comercial relativamente resuelta, porque nunca está resuelta, y teníamos clientes que nos apoyan para nosotros saber que lo que estamos plantando, valga, no valga, tengas el 100% de producción. Decilo. De 9 años, Tata, hace que podamos hacer este tipo de inversiones. Entonces, nosotros, en nuestro caso particular, sabemos que el 100% de nuestra producción está vendida. ¿Tá? Lo otro que nos pasó cuando trajimos esta máquina, obviamente, inexpertos totalmente. Habíamos traído una cosechadora de zanahorias hace, no sé, capaz que 10 años y no me acuerdo ni cómo se hizo. Yo era esta chica, inclusive, porque soy bastante joven, ¿no? Claro, lo primero que pasó fue, voy al Bro, digo, a ver, Bro, voy a traer esto único para la granja, espectacular, estamos hablando de primer mundo, ni en Argentina hay, estamos hablando que hay 1 o 2 en Brasil, 2 en Chile que son más chicos, y no es que no le ganamos a los brasileros, pero trajimos un tambor, ellos tienen un 500, nosotros trajimos un 450 en número. Entonces, yo copada, proyecto, digo todo. Bro, nada, planchado. O sea, no es que no me salió el crédito. Cuando me llama el bro para decirme, hola, ¿cómo andás? Tenemos encaminado todo lo tuyo. No, mirá, yo ya la pagué como pude, ya están viniendo en camino, llegan, no sé, 2 semanas. Después voy y me planteo en el bro, ¿qué crédito hay para granja? Porque, a ver, vamos a decir la verdad, en el agro, somos relativamente los que cobramos en pesos, pero los insumos están en dólares, somos los que nos más cacotea. O sea, yo cuando él dice, el dólar está tipo planchado, no, por favor, que se planche, o sea, que no suba más. Y no
no es de mala con mis colegas, yo entiendo la situación de la economía y obviamente uno piensa más allá de lo suyo y piensa por el país, ¿no? Pero eso es una. No hay facilidad de crédito. Y cuando tenés una facilidad de crédito, las tasas son altísimas. Entonces vos estás invirtiendo en un país donde una tasa de un 10%. No tenés un mango. Te estás arriesgando a traer tecnología que nadie trae. Y encima tenés tasas elevadas, altísimas. Claro, yo voy a Holanda, me pongo a hablar con un holandés. Ay, este sistema lavadero espectacular, todo nuevo, de remolacha. Nosotros también plantamos remolacha y tuvimos que dejar de plantar porque no nos daba la capacidad de lavado. Vendíamos en Tata la bolsita, nos la siguen reclamando. Ahora tenemos sistema nuevo, vamos a poder implementarlo. Y el holandés me dice, no, esto acá está todo nuevo y ¿y cuánto te salió el crédito? 1,3% de interés. Y claro, no va a ser una inversión el tipo a 10 años a producir. O sea, Holanda es un país del tamaño de Tacuarembó y alimenta a gran parte de todo lo que es Europa. Claro, con tecnología. Y después estoy en la planta de remolacha y le digo, bueno, esta planta, ¿cuántas personas necesitas? Porque yo me imaginé que estaban cerrados cuando fui. No, somos yo y mi hermano. Ese de ahí, del elevador, es mi sobrino, sobra. Pero están produciendo alimentos, la gente tiene acceso a esos alimentos, y lo están exportando. Es uno de los bienes principales de Holanda, es exportar lo que es fruta y verdura. No sé si es 100% por el camino, pero acá, que tecnología no hay nada. Solamente los cítricos, que encima se fundió, la principal de cítricos se fundió, la compró esta empresa de Estados Unidos. Y después lo que es manzanas, están un poquito mejor, más organizados, los packing, trabajan bastante bien, buenas calidades, un poquito mejor, y los demás estamos todos en el horno. Yo quizás, como somos con mi hermano más jóvenes, tenemos esto de, bueno, vamos a arriesgarnos, vamos a invertir, vamos a hacer, vamos a investigar, pero no es en todos los casos. Estamos hablando que hay gente que todavía lava con un tambor a la intemperie al lado de una laguna en Uruguay, y eso pasa. Que cuando fuimos hace, no sé, 6, 7 años a Brasil, Argentina, ya tenían todo este sistema de lavado que recién hoy lo trajimos nosotros, hace 3 días, que nos salió carísimo, y encima cuando llegó a la aduana, el ingeniero de la aduana me dice, esto es industria. Dije, no tengo un mango para pagar el IVA de este lavadero, o sea, o me lo dejás pasar o lo dejo tirado ahí porque no lo puedo ingresar al país. No, porque esto es industria, me dice, vos hacer industria. No, amigo, voy a pasarle agua a la zanahoria, porque lo que se le hacemos es solamente pasarle agua, y la vamos a clasificar. Nada más. Industria es hacerla bastoncitos, hacerla, yo qué sé, snacks saludables, tipo que podríamos tener. Vos vas a una estación de metro en cualquier parte del mundo y tenés una heladera donde tenés alfajores, galletitas, y otra que tenés todo verde, snack que vos compras y te lo llevas. Yo me fui comiendo tomate cherry, zanahoria, estaba copada la vida y no podía creerlo. Me decís, todo el mundo me dice, ¿por qué lo haces acá? Sí, me encantaría hacerlo, pero ¿con qué? Es imposible hacerlo acá en Uruguay. No podemos. Entonces, si queremos darle valor agregado, que tendríamos buenas materias primas para hacerlo, no podemos. Un ejemplo, a mí me llamó un colega de Brasil para querer comprarme mi producción en Uruguay, porque en Brasil la zanahoria se había recontra disparado por un tema climático y no tenían. Yo dije, si yo me llevo la producción de Uruguay, o sea, acá, imagínate, nadie come zanahoria durante meses. A ese punto voy, que no siempre tenemos que depender de otro país, porque otro país también, más cuando es la región, puede tener problemas. Y lo otro es, bueno, tenemos que mejorar el brow, porque el granjero accede al brow, está muy lento, está marchando mal, todo el mundo se queja de eso. Tenemos que actualizar las leyes, porque no podemos tener una ley de 79 para agro, para lo que es tecnología, tiene que haber un ingeniero que se actualice. Justo el jefe de los ingenieros de la parte de DGI era un entendido y se peleó con el ingeniero más abajo de él para decirle, no, amigo, esto es un lavadero de zanahoria, es lo mismo que tener un lavadero de manzana. Me dicen que en la ley dice claramente, clasificador de fruta. Y le digo, pero clasificar una manzana, que clasificar una zanahoria, es lo mismo. La fruta, yo qué sé, en su momento pusieron fruta, pero fruta, verdura, cuando hacemos fruta es un global, hay que interpretar los artículos. Pero no, me hicieron traer toda esta máquina por todo otro tipo de trámite que me tuvieron que ir a firmar presencialmente cuando es algo que se hace sumamente fácil, porque dice clasificador de fruta y no dice clasificador de fruta y verdura. Si me preguntas, ¿vas a traer otra maquinaria
en poco tiempo? No, la pasé re mal. Y les voy a decir así porque, pobre, hasta me puse a llorar con el teléfono con la DGI. Por cuando me dice que están en duda si no es algo industrial, yo lloraba, tipo... Yo lo planteé a donde uno tiene, imagínate, yo lo planteé en, no sé, Dijegra, ponele que lo que tenemos más cerca, que sabían que este lavadero va a ser el único acá, que estamos endeudados acá, no sé, 6 años, y bueno, está. Vos me decís, con el lavadero que va a pasar, voy a poder lavar más rápido y más fresco. Y ahí, y esto que no dije, vamos a estar al kilómetro cero, que es re importante para ustedes, porque está divino comer frutas y verduras de otra parte del mundo, pero cuando vos comes frutas y verduras con menos tiempo, vos te estás comiendo los nutrientes de esa fruta y verdura. Si vos comes una fruta y verdura que tiene 15, 20 días, un mes, no te da el mismo beneficio. O sea, entonces tu valor plata, que vos estás invirtiendo plata en comer saludable, no va a ser lo mismo a que vos compres algo fresco. Si es que ya que aprendí un poco, ¿viste? O sea, esa plata que vos la tenés que invertir mejor para tu cuidado personal o para estar más saludable, no vale lo mismo, porque una zanahoria traída de Chile no es lo mismo que una cosechada acá con 24 horas en la góndola en cualquier supermercado del país. En Tata. No, en cualquier supermercado, no es lo mismo. Vamos por parte. Yo más que carga fiscal, yo lo llamaría el impedimento. Es muy parecido, o sea, yo le puedo costar, yo te voy a tutear porque, perdón. El relato de recién es un impedimento, son síntomas, o sea, un burócrata haciéndole el mal al país por el simple hecho de hacerlo. O sea, mi lado izquierdo tiene en este momento un montón de adjetivos, que no lo voy a repetir, y de esa manera, entonces yo... Por carga fiscal, o sea, normal, impositiva, yo te diría que no. O sea, el despelote es un despelote. Sí hay una carga fiscal alta, pero el problema es el impedimento. Totalmente. No, porque el precio te diría que... Exactamente. El precio yo te diría que, ¿sabes cuál es el precio que terminás pagando, que terminamos pagando todos como consumidores? Es la frustración del productor o algún importador que quiere entrar a importar lo mismo o algo que entra a competir, de poder hacerlo. Por lo tanto, no lo haces. Nosotros hoy, más o menos, nosotros hace 4 años vendíamos un 4% de lo que vendíamos eran marcas propias. Hoy ya estamos en un 23%. Yo realmente admiro el trabajo que hace el equipo nuestro de marcas propias. Tengo un equipo antiburocracia, o sea, tengo abogados, y nosotros somos grandotes, abogados, gestores, gente que sigue trámite, buscando el punto y coma, no, porque si no, cachito de tal escritorio me lo bocha, me lo tira para atrás, no, y entonces, ¿cómo hago? COVID, y no, que 120 días para registrar algo que ya teníamos registrado. O sea, si yo cambio un envase, o sea, harina de kilo, quiero vender harina de 1,5 kilos porque tengo ganas, es en la misma harina, y tengo que pasar por la burocracia. Entonces, vuelvo, y olvídense nosotros los grandotes, de vuelta, por favor, pongamos que mejore el estándar de vida de todo el mundo, que seamos un país sustentable, que haya productores, que haya... Esos tipos, la frustración está a flor de piel, es el productor de miel de Flores o de San José que no puede avanzar. Entonces eso de la parte de carga fiscal. Lo que es la parte de precios Rusia, yo te diría que yo justamente antes de venir, a mí me gusta hablar de datos y no tratar de mantener el relato lo mínimo posible. Usted, para que se den una idea, gracias a Dios el dólar bajó, pero el aceite de soja hoy es la primera vez en la historia que el aceite de girasol es más barato que el aceite de soja. O sea, compren girasol y estoquense de girasol porque faltan minutos cuando Putin decida pegar la vuelta, esto se plancha y vuelve. Ahí ve por qué Uruguay es una economía abierta, ¿no? Si fuéramos una economía cerrada, no, sí, el aceite de soja no subía. Bueno, ¿querés que hablemos de aceite? Ya que me abriste la puerta. Estimadísimo colega economista, ¿cuánto es
el arancel protección que tiene el productor número 1 del Uruguay, que tiene el 89% del mercado de aceite. Usted es el economista, ¿usted sabe cuánto es? No, no sé, pero... 16%. Y 16% tiene la fábrica de aceite que tiene más del 90% del mercado uruguayo, para que sepa. O sea, buen día. O sea, nosotros podríamos, vos, como importador, si pasa toda la burocracia que hablamos antes, podrías traer aceite un 16% más barato de lo que te lo venden acá, que lo único que están haciendo es trayéndolo crudo del otro lado de la frontera para pasarlo por un filtro y meterlo dentro de una botella. Es como que vos trajeras la zanahoria y tu valor agregado... No, pero es como si vos trajeras... O sea, es como si vos trajeras la zanahoria y tu único valor agregado sería el lavado y el envasado. Traerías la zanahoria sucia. ¿Ok? O sea que, señor economista, si eso es una economía abierta, yo soy checoslovaco. Sigamos. No será una economía competitiva, capaz, pero abierta es. Ponele. Bueno, exactamente, señora. Entonces, sigamos. Aceite de girasol ya hablamos. Lo otro era el tema de la cámara de supermercados, si hay algo que se está haciendo, etcétera, etcétera. Buenísima la pregunta que me haces. Es espectacular. Yo te diría que el modus operandi durante los últimos 30 años, o más, hasta que llegaron unos locos hace 4 que decidieron atacar el costo de vida del Uruguay, era que la industria supermercadista surfeaba la ola de los costos. Subían costo, paso a precio. Sube costo, paso a precio. Sube costo, paso a precio. Hasta que llegaron unos locos y dijeron, no, busco otra alternativa para que el precio baje. Para no seguir pasando, porque si mi propósito es bajar el costo de vida de un país, no puedo andar pasando. ¿Se entiende? Bien. No tengo que entrar más profundo que eso, ¿no? Por favor, ok. Y después lo que es la energía renovable. Yo te diría lo siguiente, es sumamente interesante. Si por energía renovable sería, por ejemplo, que mi flota de camiones, que soy una máquina de quemar carbón, o sea, soy una máquina de meter carbón al aire, todo el día a la atmósfera, tenemos probablemente la flota de transporte más grande del Uruguay, sería genial hacerlo. Hoy los costos no te dan, o sea, no te da el costo, o sea, si yo hiciera eso, lo que yo tendría el sobrecosto operativo que tendría no sería viable porque rompería con mi propósito de seguir bajando precios. O sea, no se me repaga. Punto y coma, si hay cosas para hacer energía. Si yo le quiero comprar energía a un molino a 100 kilómetros de acá y pagarle el transporte al uno que me lo traiga, no lo puedo hacer. En la región sí se puede hacer, en Uruguay no. Volvemos a la normativa. Uruguay exporta energía a mejor precio de la que nos la vende a todos nosotros. Señores, hay algo que está mal, que no está bien. ¿Estamos de acuerdo? Volvemos, fíjate cómo todos los caminos nos llevan a Roma. Normativa, regulación, normativa. O sea, quiere decir que Gualeguaychú, hay días que no da abasto de traerla de Salto Grande, levantan la llave, cruza la energía uruguaya a Gualeguaychú y lo de Gualeguaychú la pagan más barata que vos y yo. Es absurdo. Punto y coma, metete en el balance de UTE. Es público. ¿No? O sea que es sumamente interesante. Por ahí creo que contesté las 4. ¿No? ¿Pasás? No, dale. No, había una pregunta ya del impacto de la guerra en Uruguay, si era positivo o negativo. En términos económicos, es un shock positivo. O sea, para Uruguay tener precios internacionales altos es un shock positivo. Los buenos ciclos de crecimiento de Uruguay están asociados a precios internacionales altos y no precios bajos. O sea que en ese sentido es un shock positivo. Que tenga derivadas como esto del aumento de precios internos, bueno, es justamente por ser una economía pequeña y abierta, pero es un shock positivo. Segundo, y eso un poco sintetizar, y creo que era la idea de hoy, ese es un aspecto que es
precios relativos. ¿Cuánto están aumentando algunos precios de algunos rubros por algunos factores coyunturales que están pasando? Lo que habló mucho Christopher es un tema más estructural, de por qué Uruguay es caro. Y ahí hay temas de competencia, temas de regulación, como él decía, que claramente tienen Uruguay tiene mercados poco profundos, como decía Agus, en muchos mercados, pero eso es un tema de cuán caro es Uruguay. Y acá tengo creo que el ejemplo más claro es el caso del combustible. Lo que está pasando con los precios del combustible está pasando en todo el mundo. Está aumentando muchísimo el precio del combustible. Eso es lo coyuntural. Pero ¿por qué hablamos de qué caro está el precio del combustible? Porque el precio del combustible en Uruguay es estructuralmente caro. La variación de precio es idéntica al resto de los países del mundo, pero el precio del combustible es caro. Entonces, hay una diferencia de lo que está pasando, lo coyuntural con lo estructural. Creo que eso es lo que tenemos que, lo que por lo menos que nosotros queríamos abordar, de que la pandemia y esta guerra ha agudizado algunos temas coyunturales, pero también hay temas estructurales que está bueno empezar a encararlos y que es un buen espacio y una ventana de oportunidad a partir de esta coyuntura para empezar a encarar temas estructurales de precios altos que tiene Uruguay en muchísimos mercados por falta de competencia, por falta de regulación, que en definitiva hacen a esta sensación térmica de que me suben las cosas y yo me quejo porque Uruguay es caro. Sí, me suben las cosas, eso es una cosa, Uruguay es caro, esa es otra cosa, y van por dos carriles distintos, y por el tema de por qué Uruguay es caro debería ser más competencia del Ministerio de Economía, por el tema de la inflación, competencia del Banco Central, y por el tema de los precios relativos, de cuánto están subiéndose algunos bienes. Como Uruguay es una economía abierta, no tiene mucho para hacer y de hecho las medidas que se puedan tomar son muy acotadas porque son, digamos, cosas externas. Sí, ahí es el 40%, o sea, claramente, quizás es un ejemplo un poco particular, ¿no? De que sea una carga fiscal elevada bastante mayor relativa a otros bienes, pero sí, es un tema estructural, forma parte del precio y por eso es que lo hace más caro, entre otras cosas. Creo que sí, yo quiero hacer dos comentarios. Uno sobre el tema de la carga fiscal. Creo que sí, claramente la carga fiscal. Uruguay tiene una carga fiscal alta para el nivel de riqueza del país. En general, la carga fiscal de los países uno los compara y es una correlación positiva con cuán rico es el país. Los países más ricos tienen cargas fiscales más altas, sobre todo porque la pueden tolerar, porque el nivel de riqueza mayor banca cargas fiscales mayores. Uruguay, cuando uno mira esa tabla, está un poco desfasado. Tiene una carga fiscal más alta, y abro comillas, de lo que le tocaría para el nivel de riqueza que tiene. La presión fiscal equivalente, que es una medida del BID, es un poco lo que creo que hay que mirar cuando se quiere mirar esto. Creo que para bajar precios hay cosas que se están haciendo que son momentáneas, subsidio al combustible, baja del IVA de la carne. Creo que, como dice Antonella, es muy difícil esperar que los precios bajen por una reducción de la carga fiscal generosa, porque los números, las cuentas del Estado no lo permiten. Creo que hay alguna alternativa a discutir de baja de impuestos focalizada por productos y por receptor del beneficio. Decir, bueno, bajemos el IVA de los alimentos al 20% más pobre de los uruguayos, al 30% de los más pobres. Hacer una baja del precio de los alimentos para algunos de los uruguayos donde que más les está pegando esta suba. Por ahí puede haber algún espacio, porque por ahí puede haber algún margen. Ahora, no esperemos, creo que no es razonable y no esperemos grandes reducciones de impuestos generalizadas, porque las cuentas públicas apenas están arrimando algo razonable para alejar el riesgo de que suba la tasa de interés en el mundo y esto explote. Y después, dale que te quería contestar justo. Cortito, así cerramos que estamos... Más fuerte, más fuerte.
Él recién dijo que fue positivo, así que, bueno, habría dos Yo visiones no entiendo muy bien a qué contrapuestas. se refiere ese informe, después lo compartimos, a ver, tomamos una Ahora cerveza otro y momento. charlamos del informe concreto, Pero- porque no sé, Claro. para Uruguay creo que no hay duda y creo que hay consenso que en términos agregados para la economía, que las tasas estén bajas y que los precios estén altos es positivo. Nosotros, si ponés los millones de dólares que importamos de commodities y los que exportamos, somos exportadores de carne, de soja, de celulosa, de arroz, de lácteos. En la cuenta salimos ganando, claro. Eso tiene tensiones internas, ganadores y perdedores, y de lo que vinimos a hablar hoy, de precios que tensionan. Para cerrar, me parece que es importante la separación de inflación, como que se lleven, como realmente me parece como takeaway de la charla, separar lo que es la inflación de lo que es el nivel de precios, aunque creo que en este contexto, creo que si hay algo bueno para sacar es, bueno, que las presiones sobre los precios, el aumento del IPC, que no es inflación, como nos explicó el Tono muy bien, pero el aumento de los precios en el Uruguay, ya sean relativos, ya sea el problema, nos permite dar algunas discusiones que están tapadas. Nos permite dar algunas discusiones que están tapadas y en particular de precios altos que nos hemos acostumbrado, falta de competencia en los mercados. Antonella describía la situación de un mercado en particular, cada mercado es distinto y no creo que haya soluciones únicas porque cada uno tiene soluciones distintas. Ahora, hay que empezar, es trinchera a trinchera, mercado a mercado, es muy engorroso, es muy aburrido, es muy micro, pero realmente hay una agenda de reformas microeconómicas pendientes en el país que permitirían tener un costo de vida mucho más soportable para los uruguayos y esto tener un impacto en el bienestar en todo el mundo, pero en particular para las clases populares bien relevante. Voy dejando y le pido a Tati que cierre nomás. Bien, bueno, agradecerles a todos porque se tomaron la tarde por venir y bueno, si quieren, los invitamos a quedarse, que no tomaron nada, así que bueno, gracias y bueno, nos reencontramos por acá.